Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a analizar un tema de seguridad. Llevo desde el año 74 en el mundo de la moto y a lo largo de estos más de 40 años he conocido decenas de errores fatales de novatos que han acabado en accidentes con graves o gravísimas consecuencias. Y no estoy hablando de grandes abrasiones en la piel, en las zonas aquellas en las que entramos en contacto con el asfalto, en las caídas, ni de huesos rotos. Todo esto se cura y acaba olvidándose. Sino que estoy hablando de accidentes que dejan secuelas graves o gravísimas. Ya sabéis a lo que me refiero. A menudo me llegan comentarios diciéndome que gracias a mis vídeos han sabido reaccionar a tiempo y evitado accidentes graves. Este tipo de comentarios me animan a insistir en el tema de la seguridad, que es lo más importante. Y este vídeo va dirigido a todos los moteros, no solo a los novatos, sino también a los que ya lleváis una cierta experiencia en moto. Por si os preguntan cuál es la manera más segura de entrar en el mundo de la moto. Así que aquí también vais a tener respuestas. Pero en especial va dedicado a todos esos futuros moteros que van a empezar a conducir una moto y lo que buscan es información que les ayude a evitar accidentes. Pudiera parecer que solo los novatos pueden cometer errores fatales debido a su inexperiencia, pero nada más lejos de la realidad. Hay una estadística sobre accidentes fatales que la franja de edad en la que más se repiten este tipo de accidentes es de 34 a 55 años y que la mayoría de estos accidentes fatales son moteros con muchos años de experiencia. Pero eso lo vamos a tratar en otro vídeo y espero en vuestros comentarios aquí debajo que me comentéis también esos casos que conocéis de moteros con muchos años de experiencia que han sufrido accidentes fatales. Para ubicarnos mejor en el tema voy a hablar de casos reales que yo he conocido sin citar nombres y haciendo una muy breve clasificación por tipo de error. Y el primer gran error que se comete es empezar con una moto demasiado rápida. Y os voy a contar un caso. Hace muchos años yo trabajaba de mecánico y un día me tocó poner a punto una moto nueva para entregársela al cliente. La moto era una 600 deportiva y cuando ya estaba acabándola apareció el chico con sus padres. Yo enseguida me di cuenta de que aquel chico no tenía la suficiente madurez como para conducir ese tipo de motos. Ya por aquel entonces ya eran motos que pesaban 180 kilos y tenían 100 caballos. Y el chico no dejaba de decir tonterías. Y a sus padres se les notaba atemorizados. Estaban dudando si estaban haciendo lo correcto o no estaban haciendo lo correcto. A cada tontería que decía el chico yo me ponía más nervioso. Y yo miraba para mi jefe y veía que él ni se inmutaba. Y yo me preguntaba si con su experiencia él no se daba cuenta de que aquel chico no estaba preparado para llevar una moto así. Cuando se fueron, yo me acerqué a mi jefe y le pregunté: ¿usted no se ha dado cuenta de que este chico no está preparado para llevar una moto así? Mi jefe me miró y me dijo algo que todavía cuando lo recuerdo me produce desazón. Sí, claro que me doy cuenta, pero ¿qué quieres que haga? Si no se la vendo yo, se la venderá otro. ¿Qué os parece esta respuesta? Me dejáis vuestra opinión en los comentarios. Hace unos meses ya en Madrid Cindor me volví a encontrar con un caso idéntico. A través de un conocido común me llegó una madre con su hijo, tenía 17 años y quería prepararse para presentarse al examen de carné aquí en España. Y ya hablaba de comprarse una Ninja 900. Imaginaros, una moto muy poderosa y muy exigente también. Desde el primer momento vi que era otro loquito y la madre estaba asustadísima. Así que después de la primera clase me reuní con la madre y le dije que le daría clases a su hijo con dos condiciones. La primera, que hasta que yo dijese que el niño estaba preparado para ir al examen, no dejase de venir a clases. Y la segunda, que de Ninja 900 nada, que yo no se lo recomendaba y que como mucho una Super Sport 300. La madre accedió al acuerdo, pero al cabo de unas semanas en las redes sociales el chico colgó que ya tenía reservada una Ninja 900 en una tienda y que en cuanto tuviese el carnet ya se la iba a comprar. Ya veis el poder de convicción de este chico, porque convenció a la madre de algo que yo le había avisado que no hiciera nunca y además romper el acuerdo que tenía conmigo. Ya me conocéis, no tengo pelos en la lengua y en asuntos de seguridad no quiero ni
ni una broma. Así que fui muy duro con el chico y le dije que como su madre había roto el acuerdo conmigo y estando yo convencido que con una moto así él iba a acabar muy mal, no le daba más clases. Ni quería verlo más. Yo quiero tener la conciencia tranquila y no ser cómplice en un caso como este. Se enfadó mucho y dejó de venir a las clases. A mí me da igual. Yo mi trabajo lo hago de acuerdo a mi conciencia y afortunadamente no necesito el dinero ni para comer ni para vivir con dignidad. Y ahora atentos a este caso que también sucedió hace muchos años. Era un club motero que hacía rutas de montaña los sábados por la tarde y siempre salían del mismo bar y llevaban años haciéndolo. El hijo de los dueños había ido creciendo con ellos cada sábado y quería formar parte de ese mundo. Así que cuando tuvo la edad se sacó el carné y se fue de ruta con ellos. Lamentablemente tuvo un accidente y ya no regresó a su casa. Yo siempre me pregunté qué tipo de consejos le dieron esos motoristas expertos a este chico en su primera salida. ¿Qué creéis que le dijeron? Bien, ya hemos visto 3 casos bastante representativos de lo que son algunos moteros novatos y esa ansia que tienen por subirse en motos para las que no están preparados. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de accidentes? Varias cosas. Y vamos a empezar por la más básica. Que tu primera moto sea una moto con poca potencia y que sea fácil de conducir, porque esto te va a ayudar a que desarrolles las destrezas y las habilidades de una forma muy rápida, pero al mismo tiempo de una manera segura, tranquila, progresiva y sin prisas. Puede servirte para esta etapa un ciclomotor, un pequeño scooter, una 125. No te vayas a más, es suficiente. Luego ya irás subiendo de cilindrada, de potencia, pero siempre de una manera escalonada. Y quemando bien cada etapa. No quieras tener demasiada prisa. Tómate las cosas con tranquilidad. La segunda recomendación que te hago, si no puedes venir a mis cursos, es que practiques todos los ejercicios que tengo en mi canal, que son muchos y son muy fáciles de practicar y te van a dar habilidad y destreza que te pueden salvar de accidentes. En serio, funcionan y funcionan muy bien. Son sencillos y no requieren de grandes espacios para poder practicarlos. Y ahora pasamos a una causa de accidentes perfectamente evitable, solo aplicando el sentido común. De vez en cuando me llegan preguntas en los comentarios de los vídeos. Preguntas como esta: ¿qué tipo de moto me aconsejas para empezar? O incluso esta otra: sí me parece mejor una 600 o una 1000 para empezar. Como veis, hay futuros moteros que buscan información, aunque a veces lo que te hacen es una pregunta trampa y lo que quieren es que le digas que ya esa decisión que han tomado es la mejor. Si tú eres de esos moteros y tienes la desgracia de preguntar a la persona equivocada, puede ser muy peligroso. Frases como estas suelen ser demasiado habituales como consejos a moteros novatos. Una 250 se te va a quedar corta muy rápido. No seas tonto, cómprate una 600. Sácale el control de tracción a la moto, que es mucho más divertida. Tú sígueme en las curvas. O esta: no seas cagón y dale gas. Los que sois habituales en las salidas en grupo, seguro que habéis escuchado estas frases y también alguna más. Por favor, dejármela en los comentarios, porque siempre será interesante que la saque en algún vídeo. No hagas ningún caso a este tipo de consejos y ve con mucho cuidado, porque la moto tiene 2 caras. Una cara A, que es la de una máquina maravillosa que te puede dar muchos momentos de felicidad y sensaciones positivas muy potentes, como pudimos ver en este vídeo que os pongo aquí y que os recomiendo. Pero también tiene una cara B, y si le pierdes el respeto y no te preparas adecuadamente para tener el máximo control sobre ella, puedes acabar muy mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya sabéis, leo todos vuestros comentarios y os los agradezco además, porque me dais vuestro punto de vista y eso me ayuda a mejorar mi conocimiento sobre este mundillo. Así que os voy a pedir una cosa aquí en los comentarios: dejadme vuestras opiniones, pero aparte, todos estos casos que conocéis de accidentes fatales que se hubiesen podido evitar fácilmente, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de errores fatales de expertos, de esa franja de edad que tantos accidentes tienen desde los 35 a los 55 años. Así que si conocéis accidentes de este tipo, de esta franja de edad, por favor, en los comentarios. Será muy interesante contar con vuestra ayuda. Y acuérdate, si te ha gustado el vídeo, dale un like, por favor. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Es la forma de ayudar a que el canal vaya creciendo. Muchas gracias, amigos,
y nos vemos en el próximo vídeo.